Bueno, sin tantos preámbulos, vamos a empezar a trabajar, ¿sí? Buenos días. Em, lo que nos reúne hoy, ¿sí? En principio, son algunas cuestiones administrativas, ¿sí? Burocráticas también en relación a, bueno, cómo les ha ido con sus trabajos prácticos, ¿sí? Respecto de estos, obviamente felicitarlos, ¿sí? Ya que han tenido mucha creatividad y predisposición al momento de la realización de los mismos, ¿sí? He encontrado muy pertinentes lo que es el acatamiento de las consignas y también la cuestión en relación a el uso y precisión de los conceptos, ¿sí? Solamente he corregido, como le comentaba al turno noche, algunas cuestiones en relación a la cultura, ¿sí? Como para que nos pongamos a pensar un poco en relación a esto, qué valores, ¿sí? comportan estas personas y empecemos a practicar un poco la escucha, ¿sí? de lo que nos dicen en relación a la cultura para poder empezar a trabajar con valores y en todo caso también para poder trabajar con preguntas, ¿sí? En relación a, bueno, ¿qué pasa, ¿sí? con esa cultura? ¿Cómo creen ellos que se puede concebir el trabajo? ¿Cómo creen que se puede concebir la gente que trabaja? ¿Sí? Entre otros datos. Eso por un lado. Por otro lado, recuerden, ¿sí? que estamos con cronograma nuevo de cursada, es decir, que para el turno mañana nos vamos a ver lunes y miércoles, ¿sí? de la semana próxima ya, para empezar a trabajar algunas consignas, ¿sí? que van a ser muy importantes en el desarrollo de bueno, lo que sigue, ¿sí? Y también les traigo novedades respecto de los contenidos, ¿sí? He presentado a la academia una propuesta de trabajo que extiende algunas clases más, ¿sí? Para que podamos hablar un poco de lo que es el reclutamiento y la selección IT, ¿sí? O los perfiles IT, mejor conocidos. Bueno, para poder charlar un poco sobre eso, ¿sí? Hablar de perfiles, hablar del mercado laboral, hablar de los desafíos que comporta, ¿sí? seleccionar perfiles IT, vamos a tener un workshop gratuito, ¿sí? que ya se está difundiendo, un formulario de Google para que se puedan inscribir aquellas personas que así lo deseen, ¿sí? El workshop es el viernes 5 de julio a partir de las 8 de la noche. Vamos a estar una hora o una hora y media, ¿sí? Y bueno, la idea es que los interesados en la temática puedan concurrir, ¿sí? Como un preámbulo a lo que ustedes van a ver acá más adelante, ¿sí? También se está difundiendo teniendo en cuenta que la primer cohorte no tuvo este contenido, es decir, que ustedes serían los primeros en tenerlo. Eh, y que probablemente después, cada periodo, ¿sí? de algunos meses, vayamos lanzando seminarios de actualización, ¿sí? para que una vez que ustedes estén egresados, bueno, puedan venir y podamos ver nuevas temáticas que están sucediendo ya efectivamente en nuestro área, ¿sí? y que hacen también a la digitalización del trabajo. Pero lo que nos concierne un poco hoy es empezar a mirar lo que tiene que ver con el análisis y la descripción de puestos, que obviamente también cuando veamos la temática de IT o de perfiles IT va a ser sumamente importante, pues como ustedes saben en la industria tecnológica todos los días aparecen cosas nuevas, ¿sí? Y todos los días básicamente se crean puestos de trabajo, ¿sí? que son nuevos. Es decir que va a ser un gran desafío para nosotros también empezar desde cero, ¿sí? a pensar en la creación de algunos perfiles como actividad a desarrollar acá en el módulo, ¿sí? que ya vamos a empezar a trabajar para la semana que viene y de la cual hoy se van a llevar un pequeño preámbulo. ¿Sí? Eh, Bien, entonces vamos a empezar a dilucidar un poco qué es esto del análisis, ¿sí? Y qué es esto de la descripción de puestos, ¿sí? Que son dos instancias distintas, obviamente, pero, ¿sí? Antes de pasar a describir un poco lo que es análisis y lo que es descripción, vamos a ver particularmente, estoy escuchando un mic que está prendido, si alguien por favor lo puede apagar, así no me escucho, gracias.
Vamos a empezar a describir, ¿sí? Y a analizar en términos conceptuales, pero antes de esto necesitamos saber, necesitamos entender primero como definición, como concepto teórico, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros llamamos puesto de trabajo? ¿Sí? Entonces, en ese sentido aparece esa filmina para ustedes, ¿sí? Que es un puesto de trabajo. Básicamente, un puesto de trabajo, ¿sí? Es un conjunto de tareas, pero no solamente que es un conjunto de tareas, sino que implica algunas cositas más, ¿sí? Es un conjunto de tareas, ¿sí? Podemos decir que también es un conjunto de funciones, que ya están previamente determinadas, es decir, que en algún momento alguien pensó, ¿sí? Que el trabajador debía llevar adelante esas tareas y esas funciones y le dio también una posición formal en el organigrama de la empresa, ¿sí? Así como también delimitó un espacio para que ese trabajador y lo equipó, ¿sí? Para que ese trabajador venga y desarrolle sus funciones, ¿sí? El puesto de trabajo para nosotros, esto es muy importante, yo olvidé resaltarlo allí en el Power, pero los invito a ustedes a que puedan resaltarlo. El puesto constituye un vínculo, ¿sí? Y remarquemos vínculo porque ya vamos a ir viendo qué es lo que pasa cuando nos excedemos en nuestras tareas y funciones con este vínculo, ¿sí? O cuando no nos hacemos cargo de las tareas y funciones, qué pasa con este vínculo, ¿sí? Este puesto constituye un vínculo entre el individuo y la organización, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer cuando hagamos análisis de puesto es una pequeña descomposición, ¿sí? En pequeñitas partes, ¿sí? Que nos van a permitir un conocimiento exacto del puesto de trabajo, ¿sí? Y que junto con la descripción van a ser la base para la toma de decisiones en muchos aspectos, sobre todo en el aspecto que nosotros vamos a empezar a ver después, que es el aspecto de selección de personal, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros entendemos que es un puesto, debemos tener en cuenta algunas cuestiones antes de empezar a diseñar, ¿sí? Que son las cuestiones que yo les cuento un poco acá, ¿sí? El entorno social influye y mucho en la búsqueda, ¿sí? Que ya vamos a ver cuando veamos selección de personal, pero ya les adelanto que el entorno social, económico, político, ¿sí? El contexto, la era, influyen mucho en la búsqueda. Por lo tanto, al momento de poder diseñar o trazar un perfil, es necesario tener en cuenta si nuestro entorno posibilitará o no, ¿sí? Este tercer ítem que tenemos en pantalla que tiene que ver con la disponibilidad real de empleados, ¿sí? Es decir, vamos a encontrar para esta organización que requiere esto, con esta cultura, un empleado, ¿sí? Que pueda cubrir con estas responsabilidades, tener determinado perfil y ayornarse a nuestra cultura organizacional, ¿sí? Yo creo que esas son dos preguntas muy importantes que tenemos que poder hacernos cuando diseñamos puestos de trabajo, ¿sí? Y otra cuestión que tenemos que tener en cuenta, ya vamos a ver cómo tiene que ser la persona que diseña, ¿no? Cómo tenemos que empezar a ser nosotros, ¿sí? Como personal de recursos humanos que diseña un puesto de trabajo. Pero antes de eso es muy importante que ustedes también entiendan que no existen dos puestos de trabajo diseñados totalmente iguales, ¿sí? Es decir, hay un diseño de puesto para docente, ¿sí? En una institución que es totalmente diferente al diseño de puesto de docente de otra institución, ¿sí? Yo les podría dar el ejemplo mío propio, ¿sí? Yo acá, ¿sí? Tengo determinadas responsabilidades, ¿sí? Comparto determinados valores, tengo algunos límites, ¿sí? Que en la otra academia donde trabajo algunas cosas se comparten, pero otras no, ¿sí? Entonces, no existen dos docentes diseñadas, ¿sí? Como puesto de trabajo exactamente igual. Y básicamente, ¿por qué esto se relaciona mucho con un concepto que ya vimos en la primera parte, que es tan importante que lo tengan presente todo el tiempo, que es el concepto de cultura, ¿sí? Cada organización, en base a lo que espera de esta persona, ¿sí? Que vamos a empezar a imaginar nosotros, ¿sí? Para un puesto de trabajo, eh, espera, ¿sí? Del empleado y también trata de ayornar un poco el empleado a la cultura, ¿sí? Y en base al empleado y a la cultura hacer su propio diseño de puesto de trabajo, ¿sí?
que va a incluir, insisto, algunas características, ¿sí?, que en esta organización necesitamos que estén y otras características que quizás no, pero todo va a tener que ver a fin de cuentas, ¿sí?, con nuestro ser. Y nuestro ser, ¿qué es? La cultura. Y la cultura, ¿qué es? Los valores que todos compartimos y la manera en que todos trabajamos, ¿sí? Entonces fíjense cómo nuestro mapa conceptual desde que iniciamos hasta el día de hoy se va agrandando, ¿sí? Se va agrandando y bueno, la idea es que también se vaya relacionando, ¿sí? Que el ejercicio que ustedes vayan haciendo de esto sea un ejercicio de relación, porque no se tienen que olvidar que trabajamos al servicio, ¿sí? Que trabajamos ayudando y que trabajamos con personas, ¿sí? Ya vamos a ver más adelante también la cuestión del liderazgo para tener cada vez más en claro esto, ¿sí? Bien, entonces, estas son las cuestiones que tenemos que empezar a tener en cuenta, ¿sí?, cuando nosotros diseñamos un perfil. Ya nos vamos a ir metiendo igual más profundamente, pero como para que se sepa, ¿sí? Como yo les comentaba desde la clase 1, ninguna organización es una isla, ¿sí? Es decir, no estamos totalmente alejados de nuestra realidad social, política y económica, ¿sí? Esto influye en todo, ¿sí? Estamos también en el atravesamiento de una era digital que implica grandes cambios que se aceleran cada vez más, desde la pandemia incluso, ¿sí? Y tampoco estamos ajenos a esto. ¿Mm? Entonces, hay que tener en cuenta que diseñar, crear un puesto de trabajo es todo un desafío hoy en día, ¿sí? Y que también va a ser una actividad que ustedes van a tener que encarar ya a partir de la semana que viene, ¿sí? Así que la invitación es que a pensar, ¿no? Si ustedes tienen una organización, porque a veces viene gente que es emprendedora y quiere sumar a alguien más a su staff, es decir, quiere abrir un nuevo puesto de trabajo, si en sus respectivos trabajos quieren abrir algún puesto de trabajo o si simplemente ustedes quieren inventar un puesto de trabajo, ¿sí?, van a poder aprovechar la actividad de la semana que viene para hacerlo. ¿Mm? ¿Y qué va a pasar con eso? Lo vamos a ir viendo acá en clase presencial, ¿sí? Vamos a ir trabajando un poco, ¿sí?, cómo están pensando ustedes el diseño y el análisis de ese puesto, ¿sí? Entonces, los invito a adelantar lectura y ahora hoy se van a llevar una actividad también, sí, que ya en breve la vamos a ver, para empezar muy desde abajo a delinear, ¿sí?, un puesto de trabajo, básicamente, ¿sí? Simplemente que vamos a empezar mirándonos, antes de diseñar un puesto para otro, vamos a empezar mirándonos un poco a nosotros mismos, ¿sí?, en nuestros lugares de trabajo. Por eso ustedes van a ver que la consigna que ustedes tienen para la semana que viene, que la van a tener que dejar en Padlet, ¿sí?, implica crear una bitácora, ¿sí?, crear una suerte de diario, como cuando usábamos el diario íntimo, una suerte de diario sobre lo que pasa en una jornada laboral nuestra, ¿sí? Es decir, cada uno en su jornada laboral, o si no están empleados, se acordarán del momento en que lo estuvieron. Cada uno en su jornada laboral iniciaba a una hora, ¿sí?, y salía a otra, como dos puntapiés iniciales, y en el medio hacía muchas cosas. Entonces la idea es empezar a dilucidar también con horarios más o menos estimativos, qué es lo que hacen, cómo lo hacen, a qué hora lo hacen, ¿sí? Y poder ir, obviamente también tiene que llevar el título del puesto que ustedes ocupan u ocupaban, ¿sí?, y una breve descripción de lo que a ustedes les dijeron que implicaba ese puesto, ¿sí? Entonces vamos a empezar desde nosotros mismos a analizar cómo es nuestro vínculo con la organización, ¿sí? Y vamos a empezar a descomponer acá en clase en partes mínimas, ¿sí?, para ver cómo se hace un análisis, esos puestos de trabajo de ustedes, para poder desde allí, ¿sí?, poder empezar a delinear y a diseñar un perfil nosotros mismos, ¿sí? La realización de esa actividad va a ser obligatoria, porque esa actividad a ustedes les va a permitir trabajar las clases que vienen. Es decir, que sí o sí todos los presentes, así como todos entregaron un trabajo práctico obligatorio, todos los presentes deberán la semana que viene empezar a pensar en el diseño de un puesto de trabajo, ¿sí?, que va a ser la base, como yo les comentaba hoy en la filmina del inicio, ¿sí?,
la base para la toma de decisiones en los procesos que siguen, ¿sí? Que son los procesos de reclutamiento y selección, evaluación del desempeño, inducción, ¿sí? Incluso vamos a ver también la importancia de diseñar en los perfiles IT, ¿sí? Que muchas veces hay que crear nuevos porque todos los días aparecen tecnologías y modos de trabajar con la tecnología que son nuevas, ¿sí? Y que van a requerir un poco de las destrezas del selector, ¿sí? Una cuestión muy particular por la cual yo también insisto en que esta actividad es obligatoria, porque muchas veces ustedes van a llegar a las organizaciones y a veces las organizaciones, cuando ustedes emprenden búsquedas, les van a dar el perfil realizado, ¿sí? Pero hay otras que no tienen el perfil y ustedes van a poder ofrecer ese servicio de realización de análisis y descripción del puesto, ¿sí? Es decir, que aparte de seleccionar, probablemente también les toque empezar a delinear, ¿sí? Y a crear ese puesto de trabajo. Entonces, una de las cosas que van a necesitar si esto les sucede, porque es un trabajo que les compete a ustedes, es recolectar información, ¿sí? Para poder empezar a diseñar un puesto, en principio vamos a tener que reunirnos muchas veces, ¿sí? Con la gente, asistir muchas veces a la gente que es dueña de esta organización o a la línea media, ¿sí? Nos vamos a tener que reunir bastante seguido para empezar a delinear qué es lo que necesitan, ¿sí? Y en ese punto, reunir información, ¿sí? Va a tener que ver con el empleo de algunos métodos para esto, ¿sí? ¿En dónde tenemos que realizar la actividad? O la hacemos como al trabajo práctico y la enviamos por mail. La actividad, lo ideal es que la puedan empezar a realizar en un Word o en su cuadernillo, ¿sí? Y la vamos a ir viendo, el diseño de puesto, ¿sí? Que yo digo que es obligatorio, lo vamos a ir viendo acá en clase. Lo ideal es que ustedes puedan presentar una pantallita, ¿sí? O que puedan comentarme, que podamos empezar a entrenar el diálogo, la supervisión acá en clase, ¿sí? La actividad de la bitácora que se llevan hoy, ¿sí? La bitácora, que es la actividad que se van a llevar hoy, la tienen que hacer y colgarla en el Padlet, ¿sí? Entonces la semana que viene vamos a empezar a mirar cómo es un día laboral de cada uno de ustedes, como para tener un puntapié inicial que nos ayude, ¿sí? Para poder realizar después la otra actividad. Son dos actividades. La que tienen que colgar en Padlet es la bitácora, que se la van a llevar hoy, y la que vamos a iniciar a realizar después de la bitácora y recién la semana que viene, y que es obligatoria, es el descriptivo del puesto, ¿sí? Y el análisis, y la descripción de un puesto de trabajo. Va a ser una actividad obligatoria, ¿sí? En relación a todos los temas que vienen después, porque les va a servir de base. Decíamos entonces, ¿sí? Que una de las primeras tareas que podemos llegar a tener que emprender, ¿sí? Si la organización no tiene diseñado el puesto o si la organización necesita modificar el puesto, ¿sí? Es la creación o modificación de ese puesto, para lo cual vamos a necesitar reunir información, ¿sí? La reunión de información para el descriptivo del puesto es una tarea de las personas en recursos humanos, es decir, que ustedes se van a tener que reunir arduamente, ¿sí? Con los dueños, con la línea media, incluso también con los trabajadores, ¿sí? Dependiendo del puesto que se abra, para obtener información, ¿sí? Para obtener información uno tiene varios métodos. Algunos de esos métodos yo se los presento acá en pantalla, son las entrevistas, ¿sí? Es decir, si el puesto es totalmente nuevo, ¿sí? Las entrevistas pueden llegar a ser, por ejemplo, reuniones con algún especialista en ese puesto. Siempre va a depender del puesto y del tipo de trabajo. Ustedes saben que no es lo mismo el desempeño físico, es decir, las habilidades duras, ¿sí? Que trabajos que consisten más que nada en el desempeño de habilidades blandas. Entonces, si ya existe en la organización, por ejemplo, puestos de limpieza, ¿sí? Pero que no están diseñados como limpieza y a partir de ahora la organización creció y quiere abrir, ¿sí? Puestos de trabajo de auxiliares de limpieza, bueno, una manera es una entrevista, ¿sí? De obtener información sobre qué hacen en ese puesto, es obtener una entrevista con la gente que lo desempeña hoy en día, ¿sí? ¿Para qué? Para poder perfilar más específicamente qué es lo que hacen, cómo lo hacen, qué habilidades duras, qué habilidades blandas, ¿sí? Qué requisitos, etc.
Si el trabajo incluye un esfuerzo físico, ¿sí? En su desempeño, podemos también ir a observar un día de trabajo, ¿sí? De estas personas que realizan la limpieza, ver cómo es su rutina, ver qué elementos, ¿sí? Ver en qué horarios. Si el trabajo implica más esfuerzos mentales o habilidades blandas, ¿sí? Podemos tener reuniones con especialistas para obtener información sobre cuáles son los requisitos y las habilidades indispensables para el puesto, ¿sí? Por ejemplo, un coordinador grupal muchas veces, más allá de trabajar con el cuerpo y de emplear habilidades duras, emplea más habilidades de tipo blanda. Entonces, alguien que podría brindarnos información respecto de qué se necesita para ser un coordinador puede ser algún coordinador especialista, ¿sí? Con muchos años de práctica. Entonces, fíjense que muchas veces ustedes, cuando hay análisis y descripción de puestos, sobre todo de puestos nuevos que se abren, van a tener que reunirse con gente, ¿sí? Para delinear el perfil. Y si el puesto ya existe pero no está bien demarcado, ¿sí? No está formalizado, pueden hablar con la gente que ya lo está desempeñando para saber más o menos, ¿sí? Requisitos, bueno, cómo es la cultura, un montón de cuestiones que van a tener que ir viendo y que vimos recién que tienen que tener en cuenta para el diseño, ¿sí? Nuestra tarea con la información recogida básicamente va a ser empezar a hacer la fichita de análisis y descripción, ¿sí? De puestos de trabajo. Eh, bien, entonces, no sé si hay alguna duda hasta acá. De todos modos, vamos a la clase que viene, vamos a seguir trabajando un poco más de teoría sobre esto, cuando ustedes traigan la bitácora, ¿sí? Em, Eso por un lado, y lo vamos a ir puliendo mucho más cuando hagamos la actividad obligatoria de, del perfil, ¿sí? Bien, entonces, ustedes van a encontrar, ¿sí? No sé si hay gente que ya se puso en contacto con el material número 2, ¿sí? Con el cuadernillo 2. Ustedes van a encontrar en el cuadernillo 2, ¿sí? Que yo les dejo un ejemplo, ¿sí? Que es el ejemplo que realizó una alumna, ¿sí? Ustedes van a ver que muchas veces yo les pido, les pido a ustedes autorización para que sus trabajos funcionen como material pedagógico. Particularmente ese lo desarrolló una alumna de un espacio presencial. Eh, y es una descripción y análisis de un puesto que se llama housekeeping, ¿sí? Todo lo que ustedes van a leer allí son los requisitos en términos de habilidades duras, los requisitos en términos de habilidades blandas. Van a ver qué tarea lleva adelante el housekeeping, ¿sí? Van a ver cómo tiene que ser la persona que desarrolle esta tarea, ¿sí? Eh, y también nos va a permitir pensar, como yo les comentaba el turno de la noche, la evaluación de puestos de trabajo, es decir, cuánta remuneración en todo caso podría corresponderle por semejantes responsabilidades y habilidades, ¿sí? Y también en términos de salud e higiene laboral, ¿sí? Cómo afecta a lo largo de los años en el cuerpo el desempeño de esta tarea, ¿sí? Ustedes también van a ver que yo les voy a dar otro ejemplo después, yo se lo suelo leer en clase, que es el ejemplo del pintor, ¿sí? Porque son todos aspectos que en los diseños de puestos uno tiene que tener en cuenta, tiene que poder precisar, ¿sí? Evaluación de puestos de trabajo es otra cosa que nosotros más adelante cuando veamos evaluación del desempeño también trabajamos. Fíjense que evaluación de puestos es uno de los subsistemas de nuestro modelo de gestión, ¿sí? Que análisis y descripción de perfiles también es otro subsistema, ¿sí? Los retrotraigo un poco a lo que estuvimos viendo con nuestro modelito,
porque ahora estamos tocando temas que son justamente subsistemas de nuestro modelo de gestión y que vamos a aprender a hacer, ¿sí? A llevar adelante. El primer paso es hacer un descriptivo de puesto de trabajo, ¿sí? Y para eso estamos trabajando justamente esta teoría. Bien, entonces, decíamos que análisis y descripción de puesto no son lo mismo, ¿sí? Es decir, el análisis pone el foco en las cualidades que debe tener la persona que ocupe el puesto, ¿sí? Mientras que la descripción se encarga del puesto como tal. Y es imprescindible, ¿sí? Para nosotros hacer un descriptivo de puesto lo más ajustado posible, ¿sí? A la organización, a la cultura y al contexto, ¿sí? Porque los errores en este paso pueden influir mucho, ¿sí? Como yo les comentaba, en las acciones que se lleven adelante en el futuro, ¿sí? Es decir, en la selección, en la evaluación del desempeño, en la inducción, ¿sí? Podemos empezar a encontrar que se van a detectar errores en varios de estos lugares. ¿Por qué? Porque muchas veces el descriptivo está mal hecho, ¿sí? O no está ajustado a la cultura, ¿sí? O no tiene en cuenta algunas variables que son importantes. Bien, entonces, ¿sí? Dicho esto, acá figura en el pie cuál es la actividad que esperamos que ustedes puedan colgar en el Padlet para el martes próximo, para el lunes próximo, ¿sí? Perdón. Creo que el lunes es feriado también, ¿o no? Tendría que chequear eso, porque entre tanto feriado ya me perdí. No estoy segura. Pero para la próxima clase que tengamos, ¿sí? Para nuestro próximo encuentro, la idea es que ustedes hayan subido ya al Padlet su bitácora, ¿sí? Sugerimos que puedan hacer una bitácora de su propio puesto de trabajo para compartir en clase, es decir, a qué hora entran, cuáles son las actividades que realizan, cómo se llama ese puesto de trabajo, ¿sí? Entre otras cosas. Entonces vamos a ir descomponiendo acá, ¿sí? Van a ver que salen muchas cosas interesantes en qué consiste, ¿sí? El cuadernillo 2 está en la carpeta número 2, ¿sí? Ustedes ya tienen el enlace para entrar a la carpeta 2. Se llama cuadernillo 2 y está allí, es en formato PDF. De todos modos, yo lo voy a dejar en el grupo de WhatsApp, ¿sí? Para que ustedes también lo puedan pesquisar desde allí. Sepan, ¿sí? Que va a ser muy importante que la lectura y el desarrollo de actividades ustedes lo tengan al día, ¿sí? Para poder seguir el curso, y que les sea provechoso, ¿sí? No porque es un capricho mío, ¿sí? Sino justamente a los fines de esto. Bien, bueno, entonces, ¿sí? Ahí dejé en WhatsApp el cuadernillo 2, también. Dejé también la invitación al workshop, ¿sí? Donde se pueden inscribir ahí en el link. Y claramente, ¿sí? Vamos a irnos ahora ya al break, ¿sí? Es decir, en 10 minutos más o menos nos veremos en el enlace 2, ¿sí? Yo voy a comentarles un poco lo del housekeeping. Y bueno, vamos a ver algunas otras cuestiones más, ¿sí? Antes de ya entrar directamente en el fin de semana largo. Si hay preguntas, las recogen para dentro de un ratito en la parte 2. Allí nos veremos.